Estamos listos. Qué bonita alabanza, ¿no? Qué bonito glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a seguir bendiciéndolo ahora con el estudio de la palabra, ¿no? A continuar un poquito con lo que ya habíamos comenzado a ver, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen pequeño de lo que es. Esta es la segunda parte de responsabilidad del cristiano, la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Estudiamos la semana pasada del proceso de lo que es el orden de salvación, ¿no? El orden de salvación más antiguo, reformado, que viene siendo lo que estudiamos, ¿no? Entonces vamos a ver, vimos lo que era la santificación posicional, que somos santos desde el momento que somos justificados, ahí ya somos santos, y la santificación progresiva, que esto comienza en el cristiano, ya que es justificado, ya somos justificados por la sangre de Cristo, comenzamos un proceso de santificación progresiva, que esto es que el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros y nosotros debemos obedecer. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Entonces también pusimos como texto clave Filipenses 2, del 12 al 16. Hoy quise hacer una introducción, ya que la hermana me lo pidió un poquito, y también tiene mucho que ver con esto, que lo comentamos. No vamos a hacer una predicación sobre eso en este momento, pero va a ser como manera introductiva. Pero la hermana me preguntó si es cierto. Yo siempre pensaba, ¿cómo es eso de que el tribunal de Cristo, cómo es eso de que el juicio del gran trono blanco, cómo se diferencia eso? Los cristianos vamos a algún lugar o a otro. Bueno, les digo que históricamente hay posturas en cuanto a si el tribunal de Cristo, en donde van a estar los creyentes, es el mismo evento que el juicio del gran trono blanco. En eso pueden haber diferencias con posturas de que entiendan de que si es el mismo evento, si va a ser en el mismo lugar que vamos a estar, Cristo va a estar y Él va a juzgar acá, va a poner a la derecha a sus hijos y va a poner aquí a la izquierda a los que no son y los va a juzgar, o todos van a estar juntos. Eso indiferentemente, acá no lo vamos a estudiar en este momento, pero sí tenemos que entender que van a haber diferencias, que la Biblia nos habla de diferencias entre el juicio el tribunal de Cristo, que es donde vamos a estar los creyentes, y el gran juicio del trono blanco, que lo habla más como eso, donde va a ser juzgado los incrédulos, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos ver eso? Para hacerlo de manera introductoria, antes de empezar con el texto. Segunda de Corintios 5, del 9 al 10, vamos a leerlo, que alguno de los hermanos. Segunda de Corintios 5, del 9 al 10. Ahí nos habla un poco de lo que es el tribunal de Cristo. ¿Del 9 al 10? 5 del 9 al 10. 5 del 9 al 10. Correcto. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén, amén. Es necesario que todos compadezcamos. Esto lo está diciendo Pablo en un contexto de que se lo está diciendo a creyentes. Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y le viene hablando a los corintios de muchas cosas, de lo que es la obra del creyente luego de ser justificado, ¿no? Que es lo que estamos hablando. El proceso de la santificación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Nos preguntamos, ¿por qué es importante que después de nosotros ya saber que somos justificados, de darle la gloria a Dios porque hizo ese sacrificio en la cruz? No, como dijimos la semana pasada, ya soy justificado, ya me tengo que liberar de todo, ya a echarnos a dormir. Pues no, hay un proceso de santificación, que ese proceso de santificación comienza desde el momento en que usted ya es justificado, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor nos levante. Hasta que el Señor nos levante, hasta que partamos con Él. Porque ese proceso va a durar toda la vida. Toda la vida, ¿no? Toda la vida vamos a estar en ese proceso de santificación constante. Entonces, ¿qué depende? Esa santificación va a ser sinérgica, como lo hablamos, ¿no? El Señor pone en nuestros corazones el querer como el hacer, como hablamos, pero nosotros debemos obedecer.
Obedecer. Y fíjense que hablamos la semana pasada y les traje ese texto, ya traje una Biblia que yo uso mucho porque ella es el Nuevo Testamento en 4 versiones. Tiene la versión Reina Valera, tiene la versión Dios habla hoy, tiene la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. Y hablamos un poco de lo que decía Filipenses, lo que dice Filipenses 2, del 12 al 16, pero ya hablamos de la primera parte, ¿no? En el versículo 13 nos conseguimos con algo muy peculiar, que lo hablamos la semana pasada, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese Dios produce el querer como el hacer, muchas veces lo tomamos como, bueno, la responsabilidad de Dios. Si yo no voy a la iglesia, si yo no, es porque Dios no me ha obligado a hacerlo. Si yo no hago lo siguiente es porque Dios no, y echémonos a dormir. Ya yo soy justificado. Usted no va a llegar el día del tribunal de Cristo a decirle: tú fuiste el culpable, Señor, porque tú no pusiste eso en mí. No, imposible, porque el Espíritu Santo que mora en usted está mortificando la carne para que usted actúe y haga lo que Dios quiere que haga, ¿no? Entonces no tendremos excusas tampoco. No podremos decirle ese día al Señor: no, es que tú no nos llamaste a hacer esto. No, es que esa vecina que tengo es tremenda y tú nunca pusiste en mi corazón de que yo le predicara el Evangelio. ¿Será que no? ¿Será que nunca? Miren, hay yo lo tengo por ahí en internet, un testimonio de hace como ya 2 o 3 años. Murió un vecino y él sabía que yo era cristiano. Y yo sabía que él era católico. Pero yo siempre lo veía y yo, sí, no, ¿cómo está? Lo abrazaba y tal, un señor mayor. Un día salgo el domingo, voy a la iglesia, lo saludo. Él siempre era católico, pero no iba a la iglesia. No practicaba, pero hay algo que a mí me duele, que yo nunca le hablé a él del Evangelio. Y a mí me tocó mucho eso, me confrontó, porque un día voy a la iglesia un domingo y cuando vengo de regreso, lo veo. Él estaba fuera de mi casa porque él era un vecino ahí pegadito. Y cuando entro, escucho unos gritos, al ratito escucho unos gritos. Sí, la señora, la mamá de él, la hermana de él, perdón, de 80 y pico de años, 90 y pico de años, me llama gente que le estaba dando un paro respiratorio. Y yo no sé si ustedes han visto una persona cuando tiene paro respiratorio, es algo bastante traumático porque la persona no puede respirar en el momento. Y yo lo veía y yo no sabía qué hacer. Yo estaba con la señora, estaba Paola, estaba mi madre, algunas personas más, pero no sabíamos qué hacer. Y en ese momento ya estaba dando sus últimos suspiros. Y yo no sé, pasaron segundos, pero yo me pensaba en ese momento, ¿cómo le predico ahora el Evangelio? Y eso me confrontó a mí, me confrontó de manera wow, o sea, terrible. ¿Cómo le predico yo ahora el Evangelio a este hombre? Y ya le está agonizando. No puede ni hablar. ¿Qué hago? Lo que traté de hacer fue que un médico, yo estaba hablando con un médico y me dijo: ¿te atreves a hacer esto? ¿Te atreves a hacer esto otro? Para tratar de antes que llegue la ambulancia. Bueno, en fin, la ambulancia tardó en llegar como 2 horas. Ya el hombre ya se había ido. Le dieron los auxilios, pero ya era un poco tarde, ¿no? Todo esto se los comento porque me confrontó bastante. Yo, vecino, tenía siempre, soy cristiano, pero nunca le compartí el Evangelio. Yo digo: wow, esto tiene que ser de manera de reflexión, de que Dios nos habla a través de esos hechos para decir: ¿qué estás haciendo? A tu vecino que lo tenías allá al lado, nunca le compartiste el Evangelio. Entonces, es algo que para reflexionar, ¿no? Entonces aquí, fíjense, vamos a Filipenses, vamos a ponernos ya activos. Vamos a Filipenses 2, en el versículo 13 dice: pues Dios... ok, quiero añadirles lo que dicen las otras versiones, porque quedamos en que las personas dicen: bueno, nos conformamos, Dios puede querer como el hacer. Yo ya tengo una excusa de decir que no le prediqué al Señor. Pero, aquí en el versículo 13, vean lo que dice la Biblia, versión Dios habla hoy. ¿Por qué tenemos que estudiar las diferentes versiones? Porque ya lo hemos hablado. Los textos fueron escritos en griego,
Y el griego muchas veces una palabra tiene varios significados que uno la tiene que acomodar según el contexto. Y muchas veces las Biblias están, algunas versiones no cuadra esa palabra con el contexto. Entonces tenemos que analizar, por eso es importante también a veces leer otras versiones porque utilizan esas otras traducciones y son de utilidad. En la Biblia Dios habla hoy, dice, pues Dios según su bondadosa determinación es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. ¿Ven cómo cambia totalmente el significado, no? En el otro escuchábamos, en la Reina Valera, por ejemplo, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, y aquí lo especifica, ¿no? Aquí dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos, lo que hablamos del Espíritu Santo, contentando la carne, y quien los ayuda a llevarlo a cabo. Los ayuda, pero esa ayuda no está hablando de una labor completa, porque estamos en el proceso de santificación, ¿verdad? Los ayuda, los impulsa, los induce, los lleva, pero, como decimos siempre, usted tiene que llevar obedecer. Exactamente. Entonces, ¿por qué decimos estas cosas que nosotros tenemos que obedecer? Miren, aquí hay una oración que me gusta mucho, se usa mucho, a veces lo ponen en esas fotos que intercambian por internet. Es una oración, una manera de orar que tenía mucho este padre de la iglesia, Agustín de Hipona. Decía, Señor, concédeme lo que pides y pídeme lo que quieras. Vean lo que él dice, Señor, concédeme lo que pides y si tú me concedes lo que tú pides, pídeme lo que quieras. Porque tú, o sea, es una oración muy genuina, ¿no? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, pero que sea que yo lo haga. Ayúdame también, impúlsame completamente a hacerla, porque estás entendiendo que tu carne es totalmente débil, que no puedes, que por tus propias fuerzas muchas veces no puedes. Entonces, ese yo creo que es una oración que todos deberíamos tener en nuestra mente y corazón, de decirle siempre al Padre, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Entonces, bueno, continuamos. Más adelante dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjense como aquí Pablo dice nada, en el día de Cristo, y para gloriarme de que yo no en vano haya trabajado, de que yo no, Pablo le está diciendo a ellos, produzcan, hagan, muévanse, y les recomienda sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles, y dice asidos de la palabra de vida, la palabra que nos da nuestro Señor, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, para que pueda tener una gloria de decir, wow, hice bien mi trabajo, ¿verdad? Entonces, vemos que según el texto lo que estamos leyendo, que Dios es el que produce el querer como el hacer, vemos que nosotros también tenemos que obrar. Si vemos el contexto bíblico, Pablo y los apóstoles nunca llamaban al estancamiento de los cristianos. Entonces sí quiere decir que hay una obra que nosotros tenemos que hacer, que hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Si ven, Dios nos hace un llamado a la salvación. Esto lo leímos la semana pasada, que Dios nos hace un llamado a la salvación, pero que la palabra de trabajar en inglés era workout, y nosotros teníamos que, y el trabajo requiere esfuerzo, sacrificio e intencionalidad y perseverancia. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:7. Si lo podemos leer, alguien para que así compartamos de la palabra. Primero de Timoteo 4:7. Mas las fábulas profanas y de viejas desechas
y ejercítate para la piedad. Amén. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. O sea, que cuando hablamos de que Pablo está diciendo ejercítate, es una acción que nosotros debemos hacer. Cuando yo jugaba fútbol y teníamos juegos, créame que si yo iba al juego y no me había ejercitado la semana anterior o meses anterior, corriendo, dándole vuelta al cuadro del fútbol, yo llegaba, no aguantaba ni 15 minutos y ya estaba. Pablo le dice lo mismo que a ellos: ejercítate en la piedad, porque la piedad requiere un ejercicio, ¿verdad? Entonces esto quiere decir, esto está en el proceso de santificación. Lo mismo Pablo que le dice a los colosenses, les dice: hagan morir los deseos de la carne constantemente. Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 y luego vamos a leer lo que dice Colosenses. Si quiere, hermana, busque 2 de Corintios 5:17 y la hermana busque, ya sea la hermana Lorena o que desee, búsqueme Colosenses 3 del 5 al 9. Ya usted consiguió la primera. Sí. Hermana Lorena. Segunda de Corintios 5:17. Colosenses 3, Ajá. del 5 al 9. Ajá. Mientras la hermana va leyendo. Colosenses 3 del 5 al 9. Amén. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén, amén. De modo que si somos criaturas nuevas en Cristo, ¿verdad? Entonces debemos desechar muchas cosas porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y muchas veces digan, pero ¿qué inspiración tenemos nosotros para hacer las cosas? Hay gente que yo veo muy sin inspiración. Y yo digo, no, pero es que bueno, tengo que yo conseguir una iglesia donde me inspire. Tengo que conseguir una iglesia donde la música me inspire para yo poder seguir a Cristo. Tengo que conseguir una iglesia donde me levanten la autoestima, porque hoy en día vemos más, parecen, ¿cómo se llama esto? Empresariales, cuando van a las empresas y los animan. Animadores empresariales, motivadores empresariales que parecieran pastores que están llevando un rebaño, porque nada más los están motivando y levantándole el ego, pero no les están hablando de la palabra. Entonces, ejercítate en la piedad, ¿no? Vamos a leer Colosenses. Colosenses del 3, 5 y 9, ¿verdad? Amén. Dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en él. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Amén. Hermanos, si vemos este versículo, tiene que ver con este que acabamos de leer, Corintios 5, 15. Si usted está en Cristo, entonces yo no tengo que practicar eso que pasó allá atrás. Jesús está diciendo acá a Colosenses. Exactamente. Entonces tengo que dejar eso si estoy en Cristo. Si yo estoy en Él y si Él está en mí, porque yo puedo ser cristiano y seguir haciendo lo mismo. Entonces yo renací de nuevo. O sea, estoy practicando de nuevo, o sea, lo que hice no sé por qué fue lo que hice, pero en realidad no hay una nueva criatura, sigue siendo la vieja criatura, es nueva criatura. O sea, eso yo veo que
coincide con lo que dice el Colosenses. Entonces, estas cosas que dice fornicación, adulterio, todas las obras de la carne, ya no deben practicarse, porque ya tú eres una nueva criatura, Amén. porque tienes a Cristo. Amén. Y fíjense lo que dice, ya no son como eran antes, hijos de ira, hijos de ira, porque ya ustedes están justificados. Amén. Ya no son hijos de ira, antes éramos hijos de ira, pero por la sangre de Cristo somos justificados y ahora entramos en el cuerpo de Cristo. Debe haber una nueva criatura en nosotros. Pero esa nueva criatura debe irse formando. Acuérdense lo que dice: ejercitados en la piedad, hace esto, hace. Pablo a los Colosenses le dice: hagan morir la carne, le dice, ¿no? Santiago que dice: someteos a Dios, resistid al diablo. Entonces, y él huirá de vosotros. Entonces, constantemente, ¿qué estamos leyendo en las Escrituras? Hacer, ¿verdad? Hay una confusión que ya la hemos aclarado, es importante aclararla nuevamente porque siempre está la bendita confusión de los que hacen por creer que por sus obras van a ser justificados. Nosotros hacemos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y produce el hacer. Produce el hacer. Porque la Biblia misma habla que las obras del ser humano sin Cristo no son buenas. Son como trapos de inmundicia. Amén. ¿Por qué Dios ve esas obras del ser humano sin Cristo como trapos de inmundicia? ¿Por qué? ¿Alguno me puede responder eso? ¿Por qué Dios, por más que una obra delante del ser humano parezca buena, por qué Dios la ve como un trapo de inmundicia? Porque no nace de su corazón, sino de miedo a la ley, a lo que es la carne. Obra de la carne. Ajá, exactamente. Y no nacen de ustedes, sino que simplemente es por cumplir con algo. Muchos podrían Pero lo que decir, está humanamente no es lo que... Es que eso es una cosa tácita. O sea, si yo estoy en la carne, estoy tratando de hacer obras para justificarme, eso no tiene nada que ver con lo que el Señor... O sea, no ha entendido lo que dice la palabra. El Espíritu Santo todavía él no ha hecho que el Espíritu Santo se lo revele eso, porque si usted no entiende esto, pida al Espíritu Santo que se lo revele. ¿Cómo es que si yo voy a vivir haciendo los deseos de mi carne, hacer obras para justificarme cuando nada puede justificarme a mí delante del Señor, sino lo que el Señor es el que me justifica? Si yo estoy en los caminos, tengo al Señor, yo hago la voluntad de Él, estoy haciendo lo que Él quiere, y yo tengo que hacer morir estos deseos míos de mi carne, porque mi carne no me lleva a ninguna salvación. Los deseos de mi carne es muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces, yo no estoy haciendo agradar y haciendo lo que el Señor dice, ¿no? Sino haciendo lo que yo quiero, y eso no es lo que a Dios agrada. No voy a crecer nunca. exactamente. Cuando Jesús se consiguió con alguien que le dijo: maestro bueno, ¿qué respondió él? No soy bueno. Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Ahora, es interesante cuando Jesús dice: pero Jesús era Dios. Y le dijo: no, solo Dios es bueno. O sea, él está quitándose su responsabilidad de Dios, de decir: yo no soy bueno. Bueno, que En la tesis de Martín Lutero, él habló muy claro sobre el libre albedrío del hombre. Cuando el hombre, por su propia voluntad, hace obras, dice que ninguna obra que nosotros, dentro de ese libre albedrío, hagamos, nos justifica. así es. Solamente Cristo puede justificarnos. Amén. No importa lo que usted haga, como dijo la hermana, dentro de ese libre albedrío no está en nosotros acercarnos a Dios. Por lo tanto, Dios mira como trapo de inmundicia esas obras que nosotros hacemos porque estamos tratando de justificarnos, pero vanamente. No lo estamos haciendo como manda realmente la Escritura. Hay un proceso en esto, y el proceso es, como dice la misma palabra. ¿Qué es lo que dice precisamente? Hay 5 solas. ¿Y cuál es una de ellas? Sola Escritura. Exactamente, sola Escritura. Nuestras obras no producen salvación, pero la salvación sí produce por nosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Eso es lo que sucede. Y mientras nosotros estemos tratando
de hacer buenas obras por nuestra propia cuenta, nunca alcanzaremos ningún tipo de justificación ante Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, es eso mismo. El hermano lo resumió en esa palabra, en esa preciosa frase, que las obras nunca darán la justificación, sino un hombre justificado si produce buena obra. Entonces, cuando Jesús dice que solo Dios es bueno y que el hombre no produce nada bueno, para que el hombre, porque el que es bueno es Dios, para que el hombre produzca algo bueno, Dios debe estar en él, porque Dios es bueno. Amén. Nada más es bueno. O sea, por más que usted puede decir, Pablo Escobar fue bueno, porque le dio cosas a los pobres, obras, ¿verdad? Pero no nos diferenciamos a Pablo Escobar. Yo se lo digo así. Ni usted, ni yo nos diferenciamos de Pablo Escobar, porque él hacía obras buenas en la carne por una necesidad, con algún propósito, con algún beneficio personal. Y nosotros las obras de la carne, mayormente, así usted la llame buena, siempre va a buscarse un beneficio para usted. No me diga que. Una persona que haga una obra totalmente buena es que se despoje de todo, que no le importe y no obtiene. Cuando usted le lleva rosas a su esposa, usted lo hace con beneficio. No está haciendo. Cuando este hombre le regalaba casa y todo, porque quería entrar en la política, no lo hacía porque era bueno, no lo hacía porque amaba a las personas y quería darles casa, lo hacía por un beneficio, porque sabía que iba a ganar el pueblo. Y así es el ser humano, hace buenas obras. No, pero el que produce realmente buenas obras es porque Dios es bueno, Dios está en usted y Dios es el que produce esa buena obra. Es el que lo empuja a usted a hacer esa buena. Y ahora usted sí puede decir, esto es una buena obra. O ahora Dios puede clamar que es una buena obra porque es una obra de Él. Todavía ni siquiera es gloria de nosotros. Nosotros simplemente obedecimos. Y fue obediencia porque Él indujo a esa obediencia. O sea, por eso es que nosotros siempre decimos, gloria a Dios. Amén. Y por eso una de las olas también es solo la gloria a Dios. Solo la gloria a Dios. Porque no hay gloria, no tenemos nada de que gloria. Es que el mismo Jesús nos llamó obreros malos, porque solamente hacemos lo que Él nos mandó a hacer. Exactamente. Amén. Entonces, ¿qué nos dicen los apóstoles? Para continuar, Pablo dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Pablo le dice a los colosenses, hagan morir los deseos de la carne. Santiago le dice, someteos a Dios, resistid al diablo. Pedro le dice, resistid firme. Pedro dice, absténganse. Y todo esto es cosas que tiene que hacer el cristiano, ¿verdad? Pero Jesús va mucho más allá de lo que dijeron los apóstoles. Va mucho más allá. Y Jesús, vamos a leer lo que dice, porque es maravilloso. Lo que dice en Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16, del 24 al 26. Del 24 al 26. Amén. Ya lo tenemos. Y Jesús nos está mandando a tomar nuestra cruz. Tremendo, ¿no? Vamos a leerlo. La que no quiere. Y es por eso que él dice, Jesús llevó un mal lejos. Jesús llevó un mal lejos de los apóstoles. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso fue un cinchazo Por su alma. Wow, tremenda la palabra de Jesús cuando dice hermano, cuando decimos tome su cruz, usted sabe lo que me han dicho personas cristianas. No es ay, que tengo yo cargando la cruz de mi hijo, que es esta cruz. Pero, ay, Señor, que esta cruz creo de mi marido, que quería que esa cruz que tengo que cargar hasta cuándo. Yo me quedo pensando, o sea,
no han entendido, ¿no? No. Por eso que yo creo que ni los discípulos entendían esto. Entonces tuvo que decir, y mire la explicación que da, tome mi cruz. Oiga, esa cruz no es sencilla, pero esa es la que quiere que tomemos. Amén. Entonces es bonito lo que está diciendo la hermana, porque a eso iba. Es cierto, cuando utilizan este texto, siempre, lo utilizan como tomando cruz, como, oye, pero yo tengo que, yo tengo que calarme a mi suegra, porque, ay, esa cruz, esa es la cruz que me pidió Jesús que yo vaya. El texto no está hablando de eso, ¿no? Amén. Y sabes que vamos a ver un texto, vamos a estudiar este texto, pero vamos a estudiar con otro texto para que entendamos un poquito más de lo que significa la cruz y lo que significa esta palabra que va a comparar junto con la cruz, que es sacrificio. Sacrificio. Porque Jesús, cuando está hablando de cruz, ¿qué se hizo en la cruz? Un sacrificio, ¿no? Claro. Entonces vamos a leer el texto siguiente, que es importante, porque de ahí queremos analizar otras cositas que tienen que ver con esto de la santificación del cristiano. Romanos 12. Ay, perdonen que no coloqué exactamente el texto, pero lo voy a buscar. El artículo, perdón. Dame un segundito, cuando lo lean ya. Amén. Romanos 12. El sacrificio vivo. Amén. Deberes del cristiano, correcto. Ahí está. Vamos, wow, este texto, aquí Pablo a los romanos prácticamente le está dando lo que nosotros estamos estudiando desde la semana pasada, ¿no? Y podemos leerlo bastante porque es interesante, dice. Lo voy a leer yo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a pararlo allí, porque aquí hay algo que vamos a analizar, que tiene mucho que ver con el texto que hablamos de cuando Jesús les dice, deben tomar su cruz, ¿verdad? Fíjense, así que, hermanos míos, está hablando hermanos, recuerden, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Volvemos a la palabra, ¿no? Lo que tenía que ver con Jesús, la cruz. Tome su cruz y síganme. Tienen que tomar su cruz, ¿verdad? La cruz significa sacrificio, y aquí resalto esa palabra. Vuestro cuerpo como sacrificio. Y no muerto. Y no muerto, vivo. Porque él murió, resucitó. Él fue el que se sacrificó por nosotros, pero somos un sacrificio vivo. Ahora, la pregunta clave: ¿a qué sacrificio se está refiriendo? ¿A qué sacrificio se está refiriendo aquí en el libro de los Romanos? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahorita vamos a estudiar un poquito también qué es ese culto racional, que tiene mucho que ver con la cruz también. El sacrificio vivo es la santificación del creyente. Amén. Ese sacrificio que nosotros debemos ahora, por más que agradecimiento, mi hermano, cuando nosotros no entendemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cuando no entendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, entonces vamos a ser cristianos que, pero ese cristiano que me motiva. La iglesia me motiva. ¿Qué me motiva? La música. ¿Qué me motiva? Señor, ¿qué más motivación que ver a Cristo morir por usted, por lo que usted le tocaba? Porque usted le tocaba a nosotros, nos corresponde toda la ira de Dios. Mas sin embargo, Jesús hizo lo que nadie haría. Yo digo, ¿qué más iniciativa debería tener una persona para seguir a Cristo? No, que la iglesia no me gusta, esa iglesia no me gusta. No, que la alabanza estuvo muerta hoy y no se movió el espíritu.
señores, usted viene a alabar a ese Cristo que se sacrificó en una cruz por darle vida eterna a usted. ¿Qué más necesitamos? Entonces, Pablo, bueno, se cree Pablo en los romanos, dice sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra de culto racional, los teólogos la entienden como ese culto que ocurría en el Antiguo Testamento cuando se hacía el sacrificio. Cuando se hacía el sacrificio del cordero, ese era un culto racional, pero nuestro culto racional ahora, ese sacrificio, volvemos a la palabra sacrificio, porque ese es el punto de referencia que hay aquí entre estos textos, que nosotros debemos hacer ya no como en el pasado de sacrificar un cordero, pero ya nosotros por obediencia, por gratitud, hacer un sacrificio en nuestro cuerpo, vivo de nuestro cuerpo, lo que está aquí hablando el texto, ¿no? Ese mismo sacrificio. Entonces, ¿qué vimos aquí? Que aquí, en el libro de Romanos nos dice eso, y Jesús dice en Mateo 16, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ese sacrificio. Entonces ahora, esta palabra de Jesús cabe para nosotros hoy en día, para analizarla hoy en día. ¿Ah? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora pregunta... Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Entonces yo me Pablo, estoy negando a mis deseos, carnal, de todo lo que él me deseó que antes. No, ahora yo tengo que. ahora la pregunta del millón. Porque Jesús la hace aquí como pregunta. Pero cabe para preguntarla hoy a cualquiera. Si quieres venir en pos de mí, muchos dicen, sí. Sí, hermano, pero para eso usted a veces tiene que negarse a usted mismo, ¿cierto? Y hacer lo que es correcto hacer. Pero eso crea a veces en usted como una rebeldía, como una gana de no hacerlo, como una... ¿sí me entiende? Y entonces usted tiene que pedirle al Señor de que le ayude, tiene que pedirle al Señor de que lo ayude a usted gozarse en eso. Y eso es tan difícil. Bueno, por eso fíjese como la manera que oraba Agustín. Señor, concédeme lo que pides, pero pídeme lo que quieres. Hermano, mire, yo no sé si bueno, sí, me pasó algo en la semana. Yo estaba adentro haciendo entre una cosa y otra, y yo sentía que de la casa caían cosas. Entonces yo digo, pero qué cosa, qué pasa si no están ni temblando. Bueno, yo dejé, pues la cosa es que cayeron como 3 cosas, yo dejé, pero quedé con la cosa. Yo seguí. A rato sigue el temblor en la casa. Entonces, yo no había abierto la puerta de la parte de atrás. Entonces, yo me asomé por la ventana, yo no veía nada. De pronto veo un señor que sale corriendo así y alaba las sogas del tendedero. Y yo entre mí pensé, si ese señor está dando la soga así y lo hacía como con rabia, y entonces de pronto la motosierra estaba tumbando un palo. Yo me acordé fue de mis matas, yo hago mis matas. Entonces yo dije, si él da ahorita la soga y la mata que está en la soga se cae, me mata 4 o 5 matas. Y yo pensé, abro la puerta. Y yo digo, si yo abro la puerta, o sea, como que voy a buscar problemas, no sé. Pero yo me quedé calladita, yo no dije nada y seguí. Vea, dicho y hecho. Tumbó el palo, cayó, le dio la soga. ¿Mató la mata? No, me cayó la mata y me mató 4 matas más, me quebró. Ay, pero entonces ahí yo sí abrí la puerta. Entonces, es lo que usted está explicando, hermano. Estamos en la carne, y entonces, pero yo dije, ay Señor, dame paciencia y dame sabiduría. Yo no quiero decir, pero que ni esta boca es mía. Yo salí con toda la paciencia del mundo. Yo tenía la ropa tendida afuera, estaba en el suelo, las manos. Entonces, yo le pedí al Señor, hermano, para cortar. Usted sabe que de pronto yo vi venir la señora, la dueña de la isla, y me dice, vecina Lorena, cierra la pluma, dice, porque se fue el agua. Yo digo, sí, yo me di cuenta que se fue el agua y todo está cerrado. ¿Qué era? Que el Señor dice, ese señor, dice, le tiene rayas la mata que si las puede ver la bandera, me dice así. Entonces, yo digo, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, lo que usted está hablando. Entonces yo fui obediente, entonces yo no tuve que decirle nada a ese señor, ni nada. Esa señora vino y me dijo que el señor fue desobediente, le había caído una rama también a la tubería del agua y la rompió. O sea, ahí Dios me está hablando. O sea, si nosotros somos obedientes, pues Dios nos va a ¿cómo se llama?
¿cómo le explico? Eso, sí, ajá. Entonces yo me quedé calladita. Después yo le conté a mi amor, y digo, mi amor, mira, ¿qué pasó esto? Yo no tengo que pelear ni decir nada. ¿Por qué? Porque ya yo soy otra persona en Cristo. ¿Ves? Y Dios de una vez me habló. La palabra dice, dichosos cuando afrontéis ciertas pruebas, porque la prueba salir de esa prueba produce perseverancia, produce paciencia, ¿verdad? Entonces, Nuestra paciencia produce. exacto. Entonces, muchas veces esos actos ocurren, o no muchas veces, siempre, pero no lo vemos en nuestra vida, porque hablamos de que nos dice la palabra que es una práctica, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que practicar esas cosas. Y yo creo que Dios a veces nos pone en el campo para que nosotros practiquemos. En la batalla, sí. Practiquemos la paciencia, practiquemos esas cosas, ¿no? Sí, porque como la hermana Estrella de ahorita, es difícil, hermano. Sí, claro. ¿Ve? Y entonces no le voy a decir que a mí me dio una cosa, que me dio ganas como de salir de decir, no, pues ese señor. Lo cargo. Sí, yo digo ahorita me voy con problemas. Entonces yo llamé a mi amor y dice ella, no mami, tienes que tener calma. La señora vino, yo le dije, si él hubiera venido y me dice, ve señora, recoja la ropa, la mata, quítala que va. No, él no me dijo nada. Pero ¿sabes qué, hermana? Que cuando es difícil, cuando realmente es difícil. Es difícil cuando nosotros no alimentamos a ese espíritu en nosotros. Cuando no lo alimentamos en obediencia a leer la palabra, en oración, en ayuno, en tantas cosas que Dios nos ha dado como medios de fe para crecer en santidad. Si no lo alimentamos, más vamos a actuar según la carne. Pero cuando vamos a conseguir ese gozo, Cuando estemos con Él, vamos a ser perfectos. Siempre vamos a actuar según la carne, pero vamos a estar en proceso de crecimiento. Pero el crecimiento depende pero mucho de usted nosotros. reconoce que usted reconoce que está, y gracias Señor porque lo estoy haciendo como tú lo estás, pero eso no me crea gozo, no está contenta con eso. Mire, el mismo apóstol Pablo tenía una batalla totalmente cuando lo leemos. Exacto. Él decía, wow, o sea, a morir el cuerpo de muerte. Porque lo que no quiero porque hacer, lo que no quiero hacer lo hago. Es lo mismo que te está hablando. Yo me acordé de ese texto. Exactamente. Yo no quiero hacer, y No. lo malo es lo que estoy Él tenía una haciendo. lucha enorme. Sí. Tenía una lucha. Es que era un ser humano. Nosotros no creemos que porque él fue apóstol y ya tenía toda la unción, ya era perfecto. No, porque la perfección no la logramos aquí. Entonces, bueno, ya entendimos que ese culto racional habla de esto, ¿no? Habla de ese sacrificio, esa palabra. Cuando Jesús nos dice que debemos llevar nuestra cruz. Y entonces me había quedado en que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Yo diría que hoy en día hacen un llamado en una iglesia. ¿Cuántos quieren pasar a recibir al Señor? ¡No pase! Y todos levantan, ¿verdad? Levantan la mano ya. Hasta ahí. Vengan, pasen adelante, ya lo recibió ya. Pero yo creo que la frase de aquí Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, venga. Pero es que usted no ha seguido lo que ahí seguido. Exacto. No, pero levante la mano, pasa adelante, acepta usted a Cristo como se va, pase adelante, pasa allá que le van a decir esto, y yo un sacrificio tiene que ver mal, tiene que Entonces ahí claro, es un proceso, ¿no? Es un proceso que va entendiendo, pero Jesús aquí una vez dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y ahí está la parte de ti, niéguese a sí mismo. Niéguese. Y el negarse a sí mismo habla de mucho. Miren, si Dios, gracias a Dios, ustedes están aquí, estamos reunidos y nos estamos reuniendo, es porque ustedes se negaron a sí mismos. Porque han podido estar ahorita en la playa, podemos estar saliendo porque nos invitaron un viaje a la playa, al río, o en la casa tirados en la cama, pero preferimos estar aquí. Nos negamos a algo de nosotros, a simplemente sentir nosotros. Yo quiero yo. No, queremos venir aquí para crecer y para exaltar el nombre de nuestro Señor. Hermano, pero ahí en el número 2, capítulo 12:2, mire lo que dice, pero es que todo dice a los cristianos. No os conforméis en este siglo, mas reformaos por la renovación de ¿qué? Ahí donde está la situación, es renovarnos, más allá que renovar nuestro ¿qué? Entendimiento para que experimentéis cuál sea, ahí vamos a experimentar cuál es la voluntad de Dios,
Ahí es donde empieza a experimentar lo que es bueno y agradable. ¿Cuándo qué? Cuando renovamos nuestro qué. O sea que todos los días tenemos que renovar ese entendimiento, que es el que nos asedia, el que nos dice, que nos llama, que nos habla, y que nos, no, esto sí, no, esto, pero ¿para qué? Y bien dado, pum, pam, oiga, esa es una lucha, pero tengo que renovarla en oración, en búsqueda de Él, para poder ¿qué hacer? La voluntad del Señor. Porque si yo no renuevo mi entendimiento, este entendimiento va a estar siempre desentendido de las cosas que Dios pues yo no crezco. Es una de las partes de lo que está hablando la hermana, del crecimiento del cristiano, renovar el entendimiento por la palabra de Dios. Ese texto dice: no conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad. Y a lo que renovamos nuestro entendimiento, como dice la hermana, comprobamos cuál es la voluntad. Exacto, ahí donde está, es que hay cositas que uno las deja, no las lee y las va entendiendo. Dice que aquí dice para que experimentéis. ¿Cuándo yo voy a experimentar esa buena voluntad? Cuando renuevo mi entendimiento. ¿Entiendes? Entonces cuando empiezo a renovar más y a renovar, ese es como eso que está diciendo esa clase, de que vamos creciendo a la santificación. Entonces yo estoy renovando mi entendimiento, porque no entiendo, vuelvo a ensuciar mi entendimiento y hacer las cosas. No, yo tengo que renovar, porque entre más leo, más entiendo, el Espíritu Santo me va guiando, que es, no, porque esto con esto va esto. Si tú haces esto con esto, tú vas a crecer. Y tú vas a ver que no se te va a hacer tan difícil el momento de la prueba. Amén, amén, amén. ¿Qué pruebón que tú no? He tenido 3 días, ayer tuve 3 días, y el diablo probándome, porque cuando uno habla estas cosas, dice, vamos a ver si es verdad. Hay algo bien importante. Por ejemplo, aquí en Panamá hay muchas fiestas. Fiestas de toda la clase. Y la gente que aún dice que le sirve a Cristo cae precisamente en ese problema. Dejan de ir a congregarse, dejan de ir a aprender la palabra, dejan de ir a adorar a Dios, de alabarle, de glorificarle por estas fiestas. Y el verso nos está indicando a nosotros que no debemos conformarnos a este siglo. No debemos de involucrarnos siquiera. Y le voy a poner el ejemplo de la Navidad. La mayoría de la gente ni se congrega en esos días. Andan comprando regalos, andan haciendo un montón de cosas y no se están dando cuenta que están violando eso que está hablando aquí el apóstol Pablo en este capítulo 12 de Romanos. Nos estamos involucrando en cosas que realmente no debemos de estar involucrando, porque es la voluntad de Dios que andemos como locos detrás de regalos y de compras y de comida y de cuantas cosas, y nos olvidemos que ni nos recordamos ni siquiera que culto, que hay una reunión con los hermanos. No nos recordamos ni siquiera de la clase, de la prédica, de nada. Y yo le digo algo, esto es serio. Cuando nos están diciendo que no nos conformemos a este siglo, ¿usted sabe lo que significa conformarnos a este siglo? Es conformarnos de acuerdo a la voluntad satánica, porque Él es el Dios de este siglo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Mire, hermano, a uno quizá lo pueden llamar hasta fanático por eso, pero hasta en el vestir, la persona que recibe a Dios debe ser diferente. Porque segunda de Pedro 2:9, ¿qué es lo que dice? Que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Y yo le garantizo que toda esa gente que andan comprando y volviéndose loca por ahí en todas estas fiestas, le garantizo que no se paran ni un segundo a decirle a una persona: mira, Dios te ama, mira, Cristo murió por ti. No lo hacen, porque nuestra mente está conformada a este siglo, y ahí es donde metemos la pata. Debemos de vivir completamente diferente. Imagínense, 3 de ellos no nos gusta ni siquiera salir en Navidad,
No porque la Navidad sea mala, hermanos. Nosotros no estamos en contra de eso. Estamos en contra del sistema implantado por el hombre para sacarle hasta el último peso del bolsillo a las personas que andan en esas tiendas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a renovar bajo el poder de nuestra mente que Dios nos ha dado y no nos vamos a conformar a este siglo, o nosotros vamos a seguir practicando toda esa porquería. Porque todas esas son cosas que no debemos de practicar, porque estamos al mismo nivel de aquellos que no conocen a Dios, que no tienen a Dios en sus vidas. Pero nos vamos, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Que estos estudios no se vayan fuera de lo que queden grabados en nuestros corazones, porque para eso es que lo estamos haciendo. Amén. Amén. No os conforméis a este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Sino conformamos a este siglo, ¿a quién nos estamos conformando pues? Exacto. Y nuestra idea no es conformarnos a Él, sino Eso, parecernos a Cristo. parecernos a ¿Cuál es Cristo. la cita bíblica? No nos comprometáis. Mami, La que estamos leyendo, Romanos 2, verso 2, ¿Usted dijo una de 2 de Pedro? segunda de Pedro 2:9. Ah, 2:9. Ajá. Segunda de Pedro 2:9, nosotros somos una nación santa. Entonces, como tal, debemos de actuar. Esta no es. No es cuál. La primera 2:9. Es la primera, es la primera. Ah, entonces la Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Entonces, nosotros no debemos de conformarnos a lo que los demás hacen. Y ahí viene precisamente el cargar nuestra cruz. Ahí viene. Por supuesto. ¿Nos gusta eso? Bueno, pero la palabra me dice que no debo hacerlo. Entonces debo de coger esa cruz. Vamos a celebrar, como hablamos y vimos la clase de el verdadero significado de la Navidad. La Navidad debe ser Cristo y es Cristo, porque se está celebrando a Cristo. Pero eso es lo que nosotros vemos, que se celebra en las tiendas. No, Y en todos esos lugares, no, hermano, eso es una fiesta comercial. No tiene nada que ver con nosotros. Nada. Así que Ahora sí estamos entendiendo aquí cuál es la buena voluntad del Señor. lo Porque a veces dejamos pensamos, con esa inquietud. sí, porque yo tengo ese problema que yo no me voy hasta, ¿no? Que, vea, vuelvo para atrás, como dice el hermano, no os conforméis a este siglo, tome su cruz, más, no os conforméis a este siglo, más renovar, ¿qué es renovarte? Reformado por la renovación, renovarse en vuestro entendimiento, o sea que si yo sé, o sea, al momento que usted ama al Señor, ya no me da pasión por las cosas de este mundo, porque tú estás enamorado de mente, corazón y alma a los deseos que Dios quiere, aunque muchas cosas de esas de las que Él pide no me sean un poco difíciles, pero el amor dice que supera, ¿no es eso? O sea que, mire el amor de Cristo, dice que va más allá de nuestro entendimiento. Ese amor que vino a darnos a nosotros, se pasó más allá de nuestro entendimiento. Entonces, Él nos ha dado ese amor, para que nosotros también tengamos ese amor, para cuando viene ese deseo, que no es más fuerte que el amor de Dios, entonces me hace debilitar. ¿Qué es lo que me hace debilitar de las cosas de este mundo? A mí no o sea, llega un momento que ya no te agrada. O sea, ya, ay, está pasada, oye, tú sí estás pasada, ¿bien te gusta eso? Pero si yo no le encuentro sabor a eso, no tengo sabor a Cristo, ya me hizo, búscame para hablar algo de aquí que sí me da hambre, un deseo que no lo entiendo, que a veces yo digo al Señor en la madrugada, Señor, ¿por qué me ha pasado que antes me gustaba tal cosa y ahora ya no quiero saber de eso? Que antes sí me gustaba, y como entonces eso es como un crecimiento, como entre más tú lo buscas, es como que estás comiendo algo y te gusta más ese sabor que tiene que ya no quieres comer lo que antes comía, o lo que antes, porque eso que estás comiendo ahora es mejor que lo que comía antes. Entonces ya no me interesa lo de antes. Amén, amén. ¿Ah? Así es. Y fíjense aquí, este texto en Romanos 12, pero en otra versión, vean cómo lo dice, como ver más claro. Dice, no vivan ya
según los criterios de este tiempo presente. Ay, Dios mío. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y Gloria a Dios. lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahí donde está la cosa. Gloria a Dios. Es cambiando En esa acá. versión, ¿no? Sobre todo como dice, cambiar la manera de pensar para que así cambien de manera de vivir. Bueno. O sea, cambiar manera de pensar para poder cambiar manera de vivir. Exacto. Tremendo, ¿no? Exacto. Tremendo lo que estamos estudiando es maravilloso, Es ¿verdad? soy más Es que que, un niño. miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Para que ustedes vean quiénes son los que tienen que andar de esa manera. Este verso lo explica muy claro. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, miren que Dios está escrito en minúscula, Ah, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Se supone que si resplandeció la luz del Evangelio en nosotros, nosotros no podemos andar como anda la gente de este siglo. ¿Y quiénes son la gente de este siglo? Pues los incrédulos, lo está diciendo el verso. 2 Corintios 4:4 dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir, como dice ahí, vamos a renovar el entendimiento. Vamos, y eso nos va a ayudar a nosotros a meternos en lo que tenemos que meternos. Claro que sí. Y la palabra de Dios nos va a ir ayudando a vivir de una manera diferente, como el mismo apóstol Pablo pide. Que debemos de cambiar toda nuestra manera de vivir. Es que no sé algunas cosas, algunas no, es que todas. Todas. O sea que Todas. es clarito, Todas. tácito, señor Pues, Pablo. démosle la gloria a Dios por eso, que tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Entonces entendimos que la cruz significa sacrificio. ¿verdad? Y cuando leímos lo que dice en Romanos 12, cuando dice que nuestro culto racional presentado en sacrificio vivo es ese sacrificio que nosotros debemos matar a los deseos de la carne, y renunciar a esos deseos de la carne y buscar las cosas espirituales, que son las que nos van a ayudar en el proceso de santificación y crecimiento. Es imposible que un cristiano pueda crecer y santificarse cuando no estudia la palabra, cuando no se congrega. Y vamos a hablar de congregarse, que habla aquí, dice en Hebreos 10:25, Correcto. no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuanto más ahora. Entonces, ¿por qué lo dicen? Porque venimos hablando del crecimiento cristiano, Correcto. venimos hablando del sacrificio que debemos hacer nosotros, ese culto racional, que es ese sacrificio que debemos hacer nosotros a las cuestiones que preferimos nosotros, que nos gustan. Yo prefiero acostarme hoy a ver la novela. Tengo un devocional que hacer diario, pero lo hago mañana. Me duele mucho la espalda. Me duele mucho la espalda mañana, no tengo ganas. Entonces, voy a algo que nos convertimos, lo admito, yo estaba en ese procedimiento también. Nos convertimos en cristianos superficiales. Cristianos que para orar les cuesta mucho, y orar por lo menos unos 5 minutos es más difícil que pasar 1 o 2 horas metido en el WhatsApp, o pasar viendo videos, o es más bonito pasar en lo que sea, porque a lo que a la vida nosotros le demos más prioridad, a eso nos vamos a llenar más. Pasamos más tiempo en cosas, que estoy muy ocupado, que tengo mucho trabajo, que tengo mucho esto. Claro, tenemos que hacer cosas diarias. El Señor sabe que tenemos que trabajar, que tenemos obligaciones. No vamos a pasar tanto tiempo, pero realmente le dedicamos el tiempo que necesita. O que necesitamos, mejor dicho, porque Dios no lo necesita. Dios no necesita de usted. Dios como sea va a hacer su voluntad. Pero nosotros necesitamos crecer en santidad.
Y ese crecimiento depende de lo que nosotros lo pongamos en práctica, de lo que nosotros pongamos en práctica. Entonces aquí dice, no dejando de congregarnos, una cosa muy importante. ¿Por qué no dejando de congregarnos? Porque alguien apartado de la iglesia no es iglesia. Yo no creo que alguien apartado de la iglesia sea iglesia. Somos iglesia porque somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y somos todos nosotros, ¿verdad? La congregación. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No dejarse de congregar. Entonces, otra cosa que podríamos hablar, ¿cómo sabríamos si somos cristianos superficiales? ¿A qué le dedicamos más tiempo? A congregarnos, a la oración, al trabajo, a nuestro devocional diario, leer por lo menos una parte de la escritura diario, y no solo leerla, analizarla, pensar qué quiere hablar Dios a través de esa palabra a mi vida, cómo se aplica eso al diario vivir. Ya, un pedacito, mañana otro pedacito, o pasado mañana. Le dedicamos realmente el tiempo necesario. A veces le dedicamos más tiempo a otras cosas. Y se nos pasa el tiempo viendo un programa de televisión, 1, 2 horas, y es como si nada. Pero esto sí nos cuesta, esto es un sacrificio. Sentarnos un ratito ahí a leer la escritura es un sacrificio. Ahí hay una cosa que me gusta mucho cuando entro a la casa del hermano, y ustedes lo saben. Siempre está algún papel ahí, la Biblia, y está algo, porque estuvo estudiando algo. Y eso es importante, y esa vida la debemos tener nosotros. La vida de devoción, de devocional diario, ¿no? Para ir creciendo. Nos estancamos porque queremos. Ahora, bueno, hablamos al principio un poquito de porque tenía más textos, pero se me pasaron, de lo que es lo que vamos a vivir los cristianos en el tribunal de Cristo, ¿no? Vamos a vivir los cristianos en el tribunal de Cristo. Ustedes pueden anotar otros textos ahí de lo que habla del tribunal de Cristo. Romanos 14, del 10 al 12, hablamos de 2 de Corintios 5, del 9 al 10, Colosenses 3, el 23. Todo esto habla de lo que compadeceremos en el tribunal de Cristo. Y vamos a mostrar nuestras obras. Ahora, mostraremos nuestras obras, un texto que lo hablamos la semana pasada, pero no lo analizamos. Vamos a analizarlo ahorita rapidito. 1 de Corintios 3, del 10 al 15. Yo lo voy a leer rápido. Y porque es importante nuestras obras de santificación. 3 del 10 al 15. 3 del 10 al 15. Ya este texto lo hemos analizado otras veces en otros estudios por otra situación. Pero vamos a analizarlo ahorita rapidito. 3 del 10 al 15. Ok, yo lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el evangelio, ¿verdad? Puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego, ¿verdad? Aquí habla de lo que hablamos la semana pasada, y vamos a entender un poquito lo que es el tribunal de Cristo. Aquí habla de que la persona va a ser salva, pero está hablando que la obra de nosotros. Entonces habla de 6 elementos, ¿no? Volvemos otra vez a explicarlo. Dice en el versículo 12: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas, ustedes saben que esos elementos cuando pasan por el fuego más bien se purifican, ¿no? Pero si alguno, más adelante en el 13, ¿no? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, de cada cual sea, el fuego la probará. En el mismo 12 habla de los últimos 3.
Al final del 12, correcto, habla de los tres últimos elementos que son madera, heno y hojarasca. Esos son los otros elementos que sí se queman, ¿verdad? Entonces él dice, esas obras, madera, heno y hojarasca, son las cosas insignificantes que estamos sobre. Fíjense lo que dice, yo puse el fundamento, pero otro hace sobre ese fundamento, ¿verdad? Pero si sobre ese fundamento se hace, sobre esa predicación, sobre ese cristiano que ya está renovado, edifica cosas insignificantes, cosas que están en la carne, cosas que son en la pereza, cosas que son esa obra, el día la declarará. O sea que ese día de este día del tribunal de Cristo, vamos a presentar nuestras obras. Y si esas obras son insignificantes, el Señor dirá, eso valió en nada. Eso no sirvió. Y la perderá, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo bien práctico para que aprendamos algo sumamente importante. Vamos a poner el ejemplo del hermano que está dando esa enseñanza. Si el hermano estuviera dando esa enseñanza y no estuviera basada en la palabra de Dios, o él estuviera tergiversando lo que dice la palabra de Dios para su propio beneficio, esto quiero que lo pongan mucha atención a esto, porque estamos viviendo hoy tiempos sumamente difíciles en que están tratando de sobreedificar en nosotros doctrinas completamente erradas, completamente falsas, y esas son lo que dicen los últimos tres elementos, que son madera, heno y hojarasca. Si alguien, por ejemplo, él o yo o cualquiera de ustedes que dé una enseñanza ahí, por eso yo recalco siempre que es muy bueno que aprendamos a enseñar de la manera correcta, porque eso es parte de nuestras obras. Y ya usted vio que el día del tribunal de Cristo, si son hojarascas, si son heno y si son madera, pues eso va a ser pasado por el fuego y no va a perdurar. Por eso el hincapié que hago en eso, en que aprendamos verdaderamente a enseñar. Porque si enseñamos algo que no tiene sentido, es una obra vana, es uno de esos elementos que no van a perdurar y se van a quemar. El día lo va a mostrar, como ese montón de gente que está enseñando cosas que ustedes ya conocen, prosperidad y todo ese tipo de cosas, y apostolado para todo el que quiera ser apóstol y todo ese tipo de basura. Esa gente están enseñando madera, heno y hojarasca. Y el día del tribunal de Cristo, ¿qué usted cree que va a suceder con esa gente? Inclusive, ahí es peligrosísimo, porque ya estamos hablando de tergiversar la palabra, de quitarle y agregarle a la palabra. ¿Y qué sucede con aquellos que agregan o quitan a la palabra? Son anatema. Por lo tanto, cuidémonos de no llegar hasta ahí. Así mismo. Gloria a Dios. Cuidémonos. Entonces, bueno, es tremendo, ¿no? Y ahí, no sé cómo estamos de tiempo. 6:54. Bien, eso lo dije, hermano, estamos más bien. Perfecto. Porque a mí me interesa mucho este texto. Es muy bonito. Vamos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en Mateo 13. Mateo 13, vamos a leer una parábola muy hermosa que debemos siempre analizar. Mateo 13, la del sembrador. Amén. Mateo 13. Mateo 13, desde el versículo 1, vamos a leer la parábola. Bueno, vamos a leer la parábola, luego Jesús enseña sobre el propósito de la parábola, que viene siendo desde el versículo 10, y luego da la explicación de la parábola, que es lo que nos interesa. Dice en Mateo 13, versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y le habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga para oír. Vámonos un poco más adelante a la explicación en el versículo 18. Los discípulos no entendieron la parábola. ¿Por qué nos hablas por parábola? Jesús les dice que es para que los que tienen oídos no oigan y los que tienen ojos no vean. Pero ustedes, claro, recordemos que en ese momento aún no había morado el Espíritu Santo en ellos, y ellos hay muchas cosas que no entendían todavía. Le preguntaban al maestro qué significaban esas cosas. Jesús les explica y le dice en el 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Esa persona que fue sembrada esa semilla que cayó junto al camino, la semilla es la palabra de Dios, es la que no tiene raíz ni nada. O sea, viene, y como dice Jesús, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Porque no lo entendió. Exactamente, este es el que fue sembrado junto al camino, porque no lo entendió. Simplemente tomó la palabra, la escuchó. Y así vemos mucho en muchas iglesias. Llegan, escuchan la palabra. Ya. Jesús da una analogía sobre esto, ¿no? Luego dice, en el 20, ¿no? Y el que fue sembrado en pedregales, este es como el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oh, ¿cuántas veces no vemos eso en la iglesia? Llegan los primeros días, están con el gozo, el ánimo. Yo ya te voy a seguir, Cristo, de esto y lo otro, y están con ese gozo, ¿no? Pero Jesús lo compara como el que cae en pedregales, ¿no? Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces ese es el que al principio está emocionado, pero vienen aflicciones y dice: ay, no, o sea, ir para la iglesia, yo tengo muchos problemas. Y cuando me mejore de los problemas voy. A mí me gustó lo que hablaron ahí, pero vos estás insistiendo yendo a la iglesia, ¿no? Bueno, ahí vamos, avanzando. El capítulo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, lo que hablábamos en el otro texto, vean cómo la Biblia es una, ¿no? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es el que pareciera cristiano, llega a la iglesia, se siente muy bien, que hoy en día sabemos que hay muchos de estos y aún siguen en iglesias porque los pastores les están predicando lo que ellos quieren oír. Lo que habla aquí de la riqueza, de esto, de que tú vas a progresar, de que tú solo exaltándolo. Y esas personas se mantienen ahí en ese círculo porque no, pero cuando le hablas de otras cosas, de que tienes que negarte a ti mismo y seguir la cruz, no, ese evangelio, dura cosa estás hablando. Como le dijeron a Jesús. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, eso se quieren ir. Eso cuando llegan así no les gusta, este tipo de palabras no les gusta. Entonces, el que fue sembrado entre espinos es ese, ¿no? El que por el afán del siglo, lo que hablaba el hermano, las cosas de afuera. No, yo prefiero ir a otra cosa que ir a la iglesia a edificar el cuerpo de Cristo, a edificarme, a la santificación. Ese es el que le da más pereza a las cosas, porque el afán de este siglo, la comodidad de este siglo, los lujos de este siglo, lo arropan. Y Jesús lo pone como que fueran espinos, ¿no? Entonces luego dice en el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Y da fruto.
Esa es la parte más importante de aquí. Dar fruto. Y da fruto. Estamos nosotros creciendo, la palabra está entrando en nosotros y nosotros estamos aplicándola en nuestra vida para que dé fruto. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Y da fruto y produce el 170 y 30 por 1. Esas eran mediciones que hacían en ese tiempo los agricultores, ¿no? Entonces, wow, es tremenda la parábola del sembrador, porque hay veces que nosotros en nuestro andar cristiano podríamos encontrarnos entre esos que escuchamos. O yo soy el único que algún momento en alguna parte de su vida se sintió de que no estaba realmente enfocado en las cosas de Dios y como que te sientes que la palabra era así, pero pasiva. Entonces comenzamos a ser cristianos superficiales, lo que hablé ahorita, ¿no? Cristianos de que la palabra entra, pero soy el cristiano de tres pinos. A mí me agobia más las cosas del mundo, me agradan más las cosas del siglo, ya no quiero leer la palabra, ya no quiero congregarme, a mí me agrada, miren, en mi andar cristiano, de mucho tiempo, cuando comencé, a mí me atraía ir a la iglesia porque, claro, estaba más joven, yo era un muchacho nuevo, y me atraía ir a la iglesia porque me gustaba una muchacha. Y entonces, ¿qué pasaba? Que resulta que yo dejaba de ir a la iglesia cuando me gustaba una de afuera. Teníamos un hermanito que decía que el que entra por la carne sale por la carne. Sale por la Tremendo. A mí me agradaban las cosas de Dios y la palabra entraba en mí, pero yo en ese momento yo siento que yo no estaba realmente convertido. Porque lo que me atraía era otra cosa. Porque yo creo que cuando Dios transforma el corazón es porque lo convence, que vino a ser el Espíritu, convencer del pecado, de juicio y de justicia. ¿Verdad? Hasta que usted no está convencido del pecado, ¿qué es estar convencido del pecado? De que usted es, Señor, yo no soy el príncipe que me enseñaron en la iglesia. Bueno, la iglesia enseña, tú eres un príncipe, tú eres una reina, tú eres... No. Princesa. Señor, yo no soy ningún príncipe, ninguna reina. Yo soy un pecador. Y me siento mal con mi pecado. Delante de Dios, nosotros no podemos ir con esa actitud. Bien, hermano. Nosotros no gozamos, créanlo. Amén. Pero es así. Nosotros delante de Dios no podemos ir con una actitud de que somos príncipes, que somos pecadores. No, porque ese era entre los dos, el publicano. El otro no podía ni levantar la mirada. Y así es, porque nos convence de pecado, de juicio, porque sabemos que hay un juicio, porque sabemos que tenemos que seguir sus mandamientos, de justicia, porque Dios va a hacer justicia. En que hay algo bien importante en esto. El conocer a Dios debe ser nuestro propósito número 1 de nuestra vida. Porque yo puedo pretenderle a usted, puedo pretenderle a cualquiera acá que yo soy. Y bueno, soy. Pero cuando yo llego solito a la presencia de Dios, yo a Dios no me puedo pretender nada. Amén. Exacto. Nada. Porque Él lo conoce todo de mí. Amén. Por eso es como dice, conocer el camino, estar mirando de que esa cruz yo debo de cargarla. ¿Por qué? Porque si yo no la cargo, yo estoy pretendiendo. ¿Y a quién le pretendo? ¿A Dios? No, le estoy pretendiendo a los hombres. Y estoy haciendo creer que la estoy cargando. Y me ven sumamente ocupado con la cruz. Pero cuando yo salgo por esa puerta, por esa cruz, a ti le doy una patada por allá. Y ya yo voy a mi agenda personal. Pero ¿qué sucede? Que cuando me confronta a Dios, yo a Él no puedo pretenderle nada. Porque Él lo conoce todo de mí. Todo. Y hay algo clave en eso, que Él lo conoce todo de mí. La palabra que más confronta. Sí. Yo no quisiera que alguno llegue creyendo que realmente siguió a Cristo y Cristo en aquel día le diga, No te conozco. yo no. Eso es triste. Ahora, ayer estaba escuchando a R.C. Sproul, al mismo del librito, que dice, si yo fuera uno, dice R.C. Sproul, si yo fuera uno de los que llega a ese momento del juicio y el Señor dice, yo no te conocí,
yo no tendría capacidad de arrugar la cara, de sentirme en contra de él. Yo simplemente veía, es verdad, lo merezco. Es verdad, lo merezco. Porque es que el problema es que nosotros no somos merecedores. Nosotros no somos merecedores de que Cristo haya muerto en la cruz. Mas sin embargo, Él lo hizo. Pero no somos merecedores. Nosotros no podríamos llegar a decirle, no, pero si yo hice. Señor, pero si yo hice. Tú todo lo conoces. Ya conocemos la palabra que Él dice sobre eso. Señor, pero tú sabes que tu nombre. Así como Job en algún momento se atrevió a decirle a Dios, Exacto. pero ¿por qué, Señor? Yo he estado contigo, yo te he obedecido. No sé si todos han visto las películas dejados atrás. Dentro de la primera película hay un pastor moreno, un negro, que alguien entra al templo y lo ve a él, después del rapto, lo ve a él dentro del templo. Sí. ¿Ve? Y él le pregunta, pero pastor, ¿y usted qué le pasó? Digo que yo soy un falso. Así lo digo clarito. I'm a fake. Yo soy un falso. Yo me quedé por eso, porque yo pretendía ser y no era. A ustedes le daba la palabra y la gente se fue con Cristo, pero yo la daba, pero no la vivía. Entonces, yo soy un falso. Y por eso se quedó. Y eso es lo que dice usted. Debemos de procurar que no nos suceda eso nosotros. De que haya realmente ese mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. Ahora, lo importante de esto es, bueno, nosotros, ¿cuál es la convicción que tenemos de que somos salvos? De que somos, de que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que nos está redarguyendo día a día. Porque entendemos que todo esto es un proceso, ¿verdad? Entonces, vimos lo que es la parábola del sembrador, y luego, al final, para culminar, nos conseguimos con algo maravilloso que usted acaba de decir hace rato. En 2 de Timoteo 4, vamos a leerlo, versículo 7. Que yo lo cuento como anécdota también, de que hace poquito esta palabra me confrontó cuando pasé ahorita lo del COVID. 4 versículo 7. Cuando pasé lo del COVID, yo me sentía muy mal en un momento y llegué a pensar, wow, si el Señor me lleva ahorita, y yo creo que eso lo deberíamos analizar a diario, cada día que termina el día, si el Señor me lleva ahorita. Ahora, nosotros tenemos que tener una seguridad en la salvación en cuanto a que, yo no le estoy diciendo que, como algunos creen, que el Señor está expectante así, de si usted peca o no, y de repente, como dice un sacerdote de una iglesia, dice, si el hermano aquel se robó la gallina, era un hermano bueno en todo sentido, y el día que se robó la gallina, una sola gallina se robó, y en ese día, ¡pam!, lo mataron, porque se estaba robando la gallina. Entonces, ellos se imaginan un Dios que está así. Usted tiene que confesar sus pecados, pero si usted se fue con un pecado, como que ya Dios, llegaste aquí con un pecado. Y no es así, porque recuerde que la sangre de Cristo no solo pagó por sus pecados que usted cometió ahorita, sino los que va a cometer en el futuro. Y todos. Y lo que lo va a justificar a usted delante de Cristo, delante de Dios, no es lo que usted hizo o no hizo, sino la sangre de Cristo. Amén. Pero debemos entender nuevamente que estamos hablando, porque estamos estudiando todo esto, que no se refiere a su salvación. Claro que hay que tener en cuenta lo que el hermano dijo y lo que acabamos de decir, que debemos tener ese sentir en nosotros de cuidar esa salvación. Con temor y temblor, como lo que hablamos la semana pasada, que el cuidar es trabajar en la salvación, pero por gratitud, por obediencia, por muchas de estas cosas. Y saber que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos produce hacer eso. Entonces, ¿qué dice? ¿Con qué me confronté yo? ¿Con esto? Esa pregunta del día a día que nos podemos hacer todos. Si Dios me lleva en este momento, estaré preparado. Porque aquí Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios, a todos los que aman su venida. Aquí hay varias preguntas que nos podemos hacer. La primera es, ¿he peleado la buena batalla? Nos podemos decir, ¿hemos peleado la buena batalla? ¿O aún nos falta? Así como yo me arrepentí y llegué tarde de no haberle predicado a aquel señor que murió, podemos decir, ¿he peleado la buena batalla? ¿He predicado la palabra lo necesario? ¿He hablado de Cristo, mi hermano, lo necesario? Para analizar, ¿no? He acabado la carrera, dice Pablo. He acabado la carrera, ya. ¿Qué sentirá bien Pablo para que dijera eso? ¡Wow! Y sabemos que cuando leemos su vida, sabemos que tenía mucho argumento para decir eso. Es que le faltaba ya a Pablo muy poco tiempo Para que no ser muera. sacrificado. Él lo sabía. Él sabía que iba a ser sacrificado, por lo tanto, él se estaba haciendo un autoanálisis que debemos de hacerlo todos nosotros, como dice usted. Yo no puedo decir que he acabado la carrera, ni hacerme esa pregunta. Ahora bien, analizarlo profundamente, porque no importa todo lo que hayamos hecho atrás, hemos tenido la suerte, la bendición, el privilegio de haber podido predicar en un montón de lugares, haber ganado un montón de almas, haber ido donde gente no va, pero eso a mí no me llena de satisfacción, porque yo debo de seguir trabajando. Todavía Dios me tiene en la tierra. Yo no me puedo sentar en esos laureles mientras yo esté en esta tierra. Él lo hizo, pero porque él sabía que sus días estaban contados. Y porque él sabía todo lo que había hecho, todas las iglesias que había fundado. Es decir, para nosotros hacer nuestra pregunta, debemos de estar en un lecho de muerte, debemos de estar en una situación semejante a la de Pablo. Pero como digo al hermano, si debiéramos todos los días de cuestionarnos, de analizarnos qué hemos hecho, no porque eso nos vaya a llevar al cielo, recuerden, vamos a estar no en el juicio del trono blanco, sino en el día de Cristo, el tribunal de Cristo. Entonces vamos a entender eso, que no es porque nosotros hayamos hecho o vayamos a hacer, no, pero sí vamos a analizarnos todos los días, y eso nos va a nosotros dar el ánimo de continuar. Por ejemplo, hay momentos que yo he querido tirar la toalla, ya estoy viejo, me siento cansado, pero cuando veo el testimonio de una de estas personas que nos hemos ganado para Cristo, por ejemplo, esta semana estuvimos en el hogar de una familia y yo me gozaba viendo esta familia, porque nos la ganamos para Cristo, y verlo crecer, verlo desarrollarse, y yo digo, Padre, ha valido la pena el sacrificio, ha valido la pena haber pagado el precio, pero eso no me indica que yo debo de ya coger y sentarme, al contrario, hay que seguir ganando almas para el reino de Dios. Eso nos va a dar la fuerza a nosotros de continuar. Amén. Y de mejorar. Amén. Y aquí hay una promesa maravillosa en ese texto, al final, que dice, está guardada la corona de justicia, la cual me da el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, los que aman su venida. Gloria a Dios, o sea, una corona de justicia, ¿no? Ahí por eso es que todos los apóstoles y hay muchos versículos más que nos hablan de ese proceso de santificación, nos instruyen a seguir santificando, y creo que ese es el propósito de Dios. Nosotros lo leímos, y ese texto es muy interesante porque hay que guardarlo. Era la pregunta que yo les hacía, ¿cuál es la voluntad de Dios? La respuesta está en 1 Tesalonicenses, si se acuerdan la semana pasada, 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya Él hizo el sacrificio de la cruz, el más difícil.
El sacrificio. Yo creo que la carga que nos puso es más ligera que la que llevó. Por supuesto. Muchísimo más ligera que la que Es llevó. que estamos en Hecho 29. Ah, Ahora es Hecho 29 para nosotros. Porque anteriormente el Señor dijo a los discípulos, vayan y adoctrinen. El problema no es que no dicen eso en la organización mucho. Vayan y hacer discípulos. Pero darle la doctrina que Cristo dice que tiene que dar. No nada más le habla de lo que es de la doctrina. ¿No? Entonces esta es la caída de muchos hermanos, de muchos organismos que no dan doctrina conforme a la palabra de Dios. bueno, lo mismo que Pablo dijo en la primera de los Corintios. Si otro edifica sobre este fundamento, y el fundamento le está hablando de doctrina, Exacto. porque el fundamento de Cristo. Eso ha cambiado por otra cosa, ¿no? Entonces eso yo me he confrontado con personas como pastor y eso, en la cual, claro, he tenido que... porque yo le he dicho, bueno, entonces, ¿usted sabe por qué se le ha ido la gente ahora en la iglesia, el organismo donde ya estaba anteriormente? Porque encontraron, y yo siempre lo decía, no está dando doctrina, señores, no se está dando, no, porque yo soy la rebelde, yo soy la que hay que tenerla. A mí no me importa cómo tú me tengas, a mí me interesa tu posición, me interesa la posición que dice Dios que yo debo actuar, en la cual yo debo creer y en la que tengo que sentarme, de la cual si tú no me das la doctrina que está escrita, yo ¿qué estoy haciendo aquí? Cantando sigue, mejor me voy. Entonces, ¿qué se le ha dicho a las personas? Se le han ido mucho a judaizar. Entonces, ¿por qué? Entonces el pastor Dios de verdad. No, por no dar. Porque me decían que yo era la esposa de Pablo. Ahí viene la mujer de Pablo. ¿Por qué? Porque yo era Paulina. Paulina siempre estaba conforme a la... No, pero a mí se le debilitó su cosa. Entonces, ¿qué fue la doctrina que usted dio? ¿Por qué se le fue? ¿Por qué usted no se sentó con ellos a hablar claramente y aquí tuvieron más poder para judaizar, hacerlo judaizar? Ahora tienen que guardar el sábado, tienen que hacer y hablar chalo. Entonces, ¿qué sucede? Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Quién es el culpable de esto? Usted no dio la doctrina. No queda la doctrina que dice el Señor. Hay el pastor Chuel Michelin, el pastor dominicano. Él hace ese ejemplo de que una persona, él invitó a una persona de otra iglesia, de otra congregación a su iglesia, y le dice, al finalizar el culto, le dice a la persona, ¿qué le pareció la palabra de Dios? Le dice a otra persona, bueno, pastor, yo le voy a decir la verdad. Muy buena la palabra, pero ¿por qué en su iglesia es así? Y le dice, ¿cómo? No sé, es que aquí todo es muy como organizado. Usted explicó la palabra, simplemente los músicos cantaron lo que tenían que cantar y ya, o sea, no hay una espontaneidad. Y le dice, pero ¿a qué se refiere usted? Le dice, no, sí, es que, por ejemplo, en mi iglesia nosotros dejamos que el espíritu se mueva, que se mueva libre. Una hermana habla en lengua, la otra puede profetizar y decir algo, dejamos al espíritu actuar. Y entonces él analiza y dice, hay personas que creen que el espíritu se está moviendo nada más en esos lugares, porque ven esas manifestaciones. Pero el pastor lo sabe y él lo dice, el pastor Suárez Michelin, dice, cuando nosotros, los pastores, que van a predicar la sana doctrina, que van a predicar la palabra, que están comprometidos con la palabra, y vienen a dar una prédica, no es una cosa de que sea, yo voy a predicar lo que hoy el Espíritu me diga y ya hago lo que salga. Lleva un trabajo. El Espíritu trae organización. La palabra habla de que debemos ser organizados. Cuando ellos dan una enseñanza bíblica, esa enseñanza bíblica no está ahí. ¿O acaso el Espíritu Santo no estuvo cuando ese pastor pasó toda la semana o tal vez todo el mes anterior estudiando la palabra, buscando versículos, buscando estudios para dar lo mejor posible entendido de lo que Dios quiere hablar? El Espíritu Santo no estuvo ahí. Le pregunta él. O el Espíritu Santo nada más se mueve con espontaneidad. O no se movió en el momento que el pastor lo sabe. Cuando uno va a hacer una enseñanza, cuando se han hecho una enseñanza, nosotros tenemos que estudiarla.
Tenemos que buscar los versículos, tenemos que... Son muchas las horas de estudio. de estudio, de oración. Entonces, ¿acaso el Espíritu Santo no estuvo ahí? Eso es lo que decía el que dice que el Espíritu hay que dejarlo que se mueva espontáneamente. Exacto. Eso es parte del pentecostalismo moderno, que creen que donde no hay ese desorden no está Dios. Exactamente. Cuando es un desorden. Y Dios se mueve en el orden, no en el desorden. Claro. Exacto. Uno de los frutos del Espíritu Santo es eso, Exacto. el orden. Dios dio de orden. Orden. Entonces, es verdad lo que dice, me acordó lo que estaba comentando usted por ese sentido, pues de que en verdad tenemos que analizar que el Espíritu Santo se mora cuando un creyente está haciendo realmente mortificando su carne, que siente que están malas muchas cosas, que tiene que cambiarlas y que está buscando de la palabra. Ahí es donde está morando el Espíritu Santo, no porque una persona hable en dialectos raros y se mueva de una manera, son emociones del cuerpo. Son emociones que puede, no digo que el Espíritu Santo no cree emociones, porque el Espíritu Santo crea emociones. Nosotros nos alegramos cuando cantamos las alabanzas, nosotros alabamos al Señor, sino un amén, pero hay un orden que tiene que haber el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza y sobre todo para que como dijimos la semana pasada, porque cada vez en la palabra entre en nosotros, que Dios abra el entendimiento para que pueda entrar en nosotros la palabra, la podamos poner en práctica. Y esto que hemos estudiado, Señor Padre Santo, venimos ante ti humildes, Señor, reconociéndonos pecadores, Padre Santo, reconociéndonos que no somos nosotros, Señor, lo que vamos a hacer, sino eres tú cambiando nuestros corazones día a día. Ya estás morando en nosotros, Padre Santo, y cada día tú nos hablas, pero ayúdanos, Señor, a obedecer. Impúlsanos más cada día, Señor, pellízcanos, golpéanos como tú quieras, Señor, pero ayúdanos a producir, Señor, a movernos, Padre Santo, a dar hechos, Señor. Queremos estar frente a ti, Señor Padre Santo, y ser dignos, decir: Padre, tú dices todo por mí. Yo tal vez no di el 100%, pero aquí tengo frutos, Señor. Aquí tengo frutos, Señor Jesús. Y todo va a ser arrojado ante ti, porque todo es tu gloria, Señor. Si yo di fruto en esta vida, Señor, fue por tu presencia. Si yo hice buenas obras, Señor Padre Santo, fue porque el Espíritu Santo que mora en mí me produjo esas hacer buenas obras, Señor. Ayúdame a obedecer, Señor. Ayúdame a predicar el Evangelio, Señor. Muchas veces nos quejamos de que el mundo está mal, de que el aborto fue aprobado en Colombia por más meses, de que el matrimonio homosexual está siendo aprobado en otro sitio, de que hay guerra en el mundo, Señor. Pero el mundo lo que necesita es el Evangelio. Amén. Es tu palabra. Así es. Y yo me hago la pregunta: ¿he sido instrumento para llevar al mundo tu palabra? Así sea a una cantidad de personas. Por eso hoy venimos a decirte, Señor, que pongas eso en nosotros, Señor. Que nos abras el entendimiento para predicar la palabra, para hablar de ti, para hablar de la maravilla que tú hiciste en la cruz, para hablarle a las personas que no son dignas, que son pecadores, Señor, y que necesitan arrepentirse, Señor, y que necesitan ir a ti para vivir una vida en santidad, Padre Santo. Ayúdanos a perseverar, Señor, porque la palabra dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo, Señor. Y somos de los que persevera, Señor, porque la misma palabra dice, Señor, que si el Espíritu mora en nosotros, quien comenzó la buena obra la terminará, Señor, Padre Santo. Y confiamos en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a dar fruto. Bendice a las personas que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Bendice a sus familias. Abre el entendimiento para que también pongan en obra todo lo que han aprendido, Señor. Y para que día a día te busquen, Señor, y sigan creciendo en santidad hasta que llegues tú, Señor, porque estamos esperando, Señor, esa gloriosa venida. Te estamos anhelando día a día. Queremos que vengas ya, Señor Padre Santo.
Gracias, Señor Jesús. Llévanos con esa paz que tú das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que a pesar de las enfermedades y a pesar de las dificultades, tenemos gozo, Señor, porque tú vives, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén.